Muy buenos días a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida a estas segundas jornadas australes de residentes de psiquiatría de la Universidad Austral de Chile, agradeciendo muy sinceramente a los organizadores por el honor que me han concedido de ofrecerme este espacio de la conferencia inaugural para compartir con ustedes una breve reseña histórica de la psiquiatría, intentando mostrarles cómo nuestra disciplina ha progresado en los últimos 200 años en la controversia y gracias al debate dialéctico. Esta historia comienza y se sitúa al final del siglo XVIII, particularmente en Francia, durante la monarquía de Luis XIV, y en establecimientos asilares enormes construidos a efectos de encerrar a quienes parecían indeseables a la vista de la monarquía, entre ellos vagabundos, diletantes, revolucionarios, alcohólicos y por supuesto algunos alienados. Esta historia sigue luego de la Revolución Francesa, cuando Philippe Pinel es nombrado como médico director de estos establecimientos y se inicia entonces el proceso de la liberación de las cadenas con las que eran sujetados los alienados y comienza también el estudio médico de estas condiciones con un trato bastante más humanizado. El principal legado y aporte de Pinel fue que inició una mirada más bien médica, ¿ah? Y con una orientación clínica de la locura. Y fundó entonces una escuela centrada en la descripción de los cuadros clínicos, con total prescindencia de especulaciones sobre su etiología, es decir, sobre su causa. Por lo tanto, la descripción era fundamentalmente de síndromes, ¿no? Sin presumir una causa subyacente. Es así como Pinel publicó su Tratado Médico-Filosófico de la Enajenación Mental y propuso la división de la locura en cuatro grandes grupos, insisto, basada exclusivamente en la descripción sindromática y no en la evolución, ni tampoco en especulaciones sobre sus causas. Y así es como Pinel reconocía sindromáticamente la melancolía, la manía, la demencia y el idiotismo. El gran mérito de Pinel fue la formación de algunos discípulos que pudieron ir ampliando esta labor descriptiva, siendo Esquirol el primero y probablemente el más importante de ellos. Pero no se puede dejar de mencionar a François Bellanger y a Jules Falré, que describieron, cada uno por separado, lo que hoy día llamaríamos el espectro de la bipolaridad. A esta misma escuela francesa, pero sin haber sido discípulos de Pinel o Esquirol, pertenecieron también Jules Cotard y Gaëtan Gassian de Clerambault, ¿no? También importantes porque su aporte ha trascendido el tiempo y ha llegado hasta nuestros días. Por lo tanto, podríamos decir que una característica importante de esta psiquiatría francesa inicial del siglo XVIII y de los comienzos del siglo XIX fue adscribirse entonces, ceñirse a una rigurosa descripción de la sintomatología aguda del cuadro de estado, pero sin presunciones etiopatogénicas, sin especulaciones sobre su causa, fueran estas biológicas, psicológicas o sociales. De tal manera que lo que tenemos con esta perspectiva es la descripción de formas sindromáticas, pero inespecíficas. Aparece pronto la primera controversia, ¿no? El primer debate, ¿no? Al interior de la psiquiatría francesa, promovida por este autor, Antoine Weil, que en el año 32, 1832, en sus investigaciones de las enfermedades mentales, propone la idea de que la alienación mental pudiera ser solamente un síntoma de una inflamación de las membranas cerebrales. Lo que hace Bale es describir varios casos cuya sintomatología incluía, por un lado, síntomas motores, parálisis, y por eso se denominó parálisis general, y por otro lado, manifestaciones psicóticas y anímicas, fluctuaciones del ánimo, alternantes. Y que además descubrió que en el historial médico, en la anamnesis de muchos de estos pacientes, se encontraban antecedentes de sífilis. Tardíamente, además, en las autopsias, creyó encontrar algunos signos de inflamación crónica de las meninges. De ahí que Bale se aventuró a proponer que había un paralelismo entre cómo evolucionaban las manifestaciones clínicas y el proceso inflamatorio que él suponía subyacente. Por lo tanto, la tesis de Bale establecía que los síndromes que se describían clínicamente
eran solo fases de una misma enfermedad que además tenía una base orgánica y cerebral, a la que denominó entonces parálisis general. Como ustedes pueden ver, el aporte o la obra de Bale supone un giro epistemológico muy relevante porque abre el camino para considerar que las perturbaciones mentales son enfermedades o patologías del cerebro. Y de ahí que pueda considerarse a Bale como el padre fundador de esta corriente denominada anatomoclínica, ¿no? Que apuesta a encontrar las bases, las causas orgánico-cerebrales de la enfermedad mental. Se fue imponiendo entonces así la idea de que los trastornos mentales podían ser conceptualizados como enfermedades, de acuerdo al modelo médico, ¿no? Como en todas las otras disciplinas, con un agente causal, con una anatomía patológica, con un cuadro clínico específico y una evolución particular. El problema de esta tesis es que los hallazgos anatomopatológicos no fueron consistentes en otras entidades, ¿no? Solo en algunas. Y por lo tanto se instaló y se trabó la controversia entre estos tres autores, como ustedes ven ahí, Pinel, Esquirol y Bale, por cuanto los hallazgos no fueron consistentes en todas las entidades nosológicas. De ahí que los partidarios de esta tesis del modelo médico en psiquiatría eh, eh, se ciñeron más bien al estudio del curso evolutivo de los cuadros clínicos, en la suposición de que a una idéntica evolución debía subyacerle una idéntica enfermedad. Por lo tanto, tenemos entonces en la psiquiatría francesa de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX una primera controversia, ¿no? Interesante entonces entre estas dos miradas, entre estas dos perspectivas, estas dos escuelas. La sindromática, ¿no es cierto?, que se ceñía a una descripción muy detallada de los cuadros clínicos, ¿no? En un corte transversal, sin ninguna especulación respecto a su causa, y por otro lado, la perspectiva sostenida o la escuela sostenida por Bale, que se denominó anatomopatológica y que presumía que los trastornos mentales eran secundarios a enfermedades específicas, ¿no? Y que se podían abordar conforme con el modelo médico. Pasamos ahora a revisar brevemente lo que pasaba en la Alemania del mismo tiempo, ¿no es cierto? Época en la que dominaba o predominaba, ¿no es cierto?, Eh, este movimiento artístico y cultural del romanticismo, ¿no? Época entonces en la que predomina una mirada más bien basada en concepciones filosóficas, teológicas y antropológicas, ¿no es cierto?, sobre los trastornos mentales. Este movimiento, ¿no es cierto?, rechazaba la aplicación de los modelos más mecanicistas que imperaban en aquella época y más bien proponía que todos los procesos vitales, somáticos, orgánicos, dependían de la actividad del alma, es decir, de la actividad de la psiquis. Es así como quienes levantaban esta tesis, esta perspectiva, y fueron denominados psicologicistas, distinguían dos fenómenos en la enfermedad mental o en los trastornos mentales. Por un lado, los síntomas causados por la enfermedad mental propiamente tal, y por otro lado, las manifestaciones que surgían o derivaban del intento reparador y curativo de la psiquis. Proponían ellos que los trastornos mentales eran consecuencia de fenómenos que hoy llamaríamos emocionales y psicológicos, ¿no? Como la exaltación de las pasiones, el pecado y la culpa. Y por lo tanto, con esa presunción etiológica, postulaban métodos terapéuticos, ¿no es cierto?, que hoy día llamaríamos psicoterapia. Esta escuela, esta perspectiva entonces psicologicista, tuvo, sin embargo, lamentablemente, un gran inconveniente, y es que se gestó y se desarrolló bastante alejada de la observación clínica directa de los pacientes y por lo tanto resultó muy especulativa, de modo que sus contradictores le atribuyeron el retraso en comparación con la psiquiatría francesa que tuvo la psiquiatría alemana de esta misma época. Sin embargo, sus partidarios consideran que la perspectiva psicologicista de alguna manera fue la precursora, por ejemplo, del pensamiento psicoanalítico, de las modernas psicoterapias y de algunos otros aportes como la distinción de síntomas primarios y secundarios que hace Bloiler para la esquizofrenia. Sin embargo, a partir del siglo XIX, a esta corriente psicologicista, ¿no es cierto?, se le va oponiendo cada vez con más fuerza otra escuela, otra perspectiva denominada organicista o somaticista, y que planteaba la existencia de enfermedades corporales, es decir, con base corporal, pero con manifestaciones psiquiátricas, ¿sí? Y es ahí donde aparece Wilhelm Griesinger, ¿no?
quien convencido del origen corporal, cerebral de las enfermedades mentales, ¿no es cierto?, acerca a la psiquiatría, a la medicina y entronca o calza mucho mejor con los postulados de Bale, de la parálisis general, que con la descripción sindromática que postulaban Pinel y Esquirol. Ahí tenemos entonces a Grisinger y su doctrina, ¿no?, conocida a través de esta famosa frase de que las afecciones psíquicas son enfermedades del cerebro. Esta doctrina, claro, significó un notable estímulo al desarrollo de la neuroanatomía, la neurofisiología, lo que hoy día llamaríamos las neurociencias, eh, buscando entonces la etiología orgánica, ¿no? Esta doctrina se matricula con una presunción etiológica, a diferencia de la escuela sindromática de Pinel y Esquirol. Ahora, esta parálisis general, que había sido descrita, ya lo decíamos antes, por Bale, resultó ser el modelo, ¿no?, para la enfermedad neuropsiquiátrica, ¿sí? Y es así como, siguiendo ese modelo, una playa de autores posteriores, entre los que podríamos nombrar a Westphal, a Nissl, a Meiner, a Wernicke o a Alzheimer, dedicaron todo su trabajo al hallazgo, ¿no es cierto?, y al estudio de las lesiones cerebrales en las grandes psicosis y en las demencias, con la esperanza de replicar lo que había hecho Bale para la parálisis general. Sin embargo, esto no resultó, al igual que con Bale, tan fructífero en todos los casos, y los hallazgos no fueron consistentes en muchas entidades. De ahí que, consciente de estas limitaciones, hay un autor alemán, Karl Kahlbaum, que es quien describe posteriormente la catatonía, quien recurre también, al igual que los anatomoclínicos franceses, a la observación longitudinal y evolutiva de los cuadros clínicos de los enfermos, tratando de agrupar los procesos mórbidos según el curso, ¿no?, según la evolución, nuevamente con la presunción de que a cursos, a evoluciones semejantes, aunque tuvieran síntomas diversos y heterogéneos, debía necesariamente subyacer una idéntica causa, ¿no? Es el inicio de la escuela también anatomoclínica, pero esta vez en Alemania. Ahora, para la segunda mitad ya del siglo XIX, esa primera corriente, ¿no?, la de Grisinger, ¿ah?, de los organicistas, y la anatomoclínica de Kahlbaum, se fusionan y se consolidan en lo que se llamó la psiquiatría clínica, la que, gracias al aporte de Kraepelin, ¿no?, un autor fundamental del siglo XIX, cuyo aporte todavía tiene influencias en nuestras nosologías contemporáneas, adopta el modelo médico en Alemania para comprender la psiquiatría, interesándose entonces en las causas, en los mecanismos y en el tratamiento de los trastornos mentales. Lo que hace Kraepelin es fundamentalmente hacer una observación rigurosa, ¿no es cierto?, de lo que se denomina la historia natural de las enfermedades. Único parámetro que a su juicio podría permitir delimitar y clasificar las enfermedades mentales, a la espera, claro, esperanzado de que la anatomía patológica pudiera ofrecer hallazgos consistentes, ¿no? De ahí que Kraepelin hace un salto epistemológico muy parecido al de Bale, porque pasa de una concepción más bien sindromática, de una concepción puramente descriptiva del corte transversal de los cuadros clínicos, a una descripción más bien evolutiva, siempre con la presunción de encontrar en algún momento, en algún futuro, hallazgos anatomopatológicos que confirmen el agente causal de las enfermedades cerebrales, a las que considera entonces como la base subyacente de los trastornos mentales. Es así, con estas premisas epistemológicas y conceptuales, que Kraepelin logró delimitar y separar la demencia precoz, por un lado, de la locura maníaco-depresiva, por el otro, ¿no? Resumiendo entonces las controversias dentro de la psiquiatría alemana, podríamos decir que hubo tres grandes grupos o tres grandes perspectivas. La primera, denominada de los psicologicistas, ¿no es cierto?, que serían los precursores de lo que hoy día denominaríamos una psiquiatría fundamentalmente comprensiva y basada en la psicoterapia. Los organicistas, que hoy día llamaríamos probablemente psiquiatras biológicos, ¿no es cierto?, presumiendo que las afecciones psíquicas son siempre expresión de una enfermedad cerebral, y los anatomoclínicos, ¿no?, que más bien basarían sus postulados en la observación longitudinal y evolutiva para delimitar los distintos procesos mórbidos, ¿no? Pasamos luego a las controversias entre la psiquiatría clínica y la psiquiatría psicodinámica de incipiente nacimiento a finales del siglo XIX, ¿no?
Para esto hay que contextualizar que mientras que en Alemania y Francia la psiquiatría de estas grandes entidades nosológicas, de estas grandes psicosis y demencias, se ejercía fundamentalmente en enormes asilos y manicomios, paralelamente fue creciendo el interés fuera de estos grandes establecimientos, en los hospitales generales, en las consultas ambulatorias de internistas y de neurólogos, por otro tipo de cuadros que se manifestaban de una manera enteramente distinta, más bien con síntomas de ansiedad, fóbicos y obsesivos, que constituyeron el grupo de las neurosis y de la histeria. Es la histeria, por ejemplo, la que acapara la atención de Charcot, un gran neurólogo francés de finales del siglo XIX, quien se dedica entonces a estudiar y a delimitar esta neurosis en el convencimiento de que ella podía ser analizada, estudiada y conceptualizada del mismo modo que cualquier otra afección neurológica. A través del recurso de la hipnosis, que estaba muy en boga en aquella época, Charcot logró reproducir, por ejemplo, parálisis y ataques histéricos, distinguiéndolos de los ataques epilépticos. Ahí tenemos a Charcot, quien entonces a partir de estas observaciones fue postulando que tal vez algunas representaciones mentales y simbólicas podían actuar a través de mecanismos neurológicos en la generación de parálisis, de afonías, de cegueras y de parestesia. Estos planteamientos de Charcot calaron muy hondo en algunos de sus discípulos, ¿no? Por ejemplo, en Janet y en Freud, ¿no? Quienes se dedicaron entonces al estudio de la articulación entre lo psíquico y lo somático a través del significado, ¿no? Atribuido a estos síntomas histéricos. Es así como Janet propuso un modelo energético de aparato mental, presumiendo que al interior de él luchan dinámicamente cierta fuerza y cierta resistencia. Y el propósito fundamental de este aparato mental energizado, ¿no es cierto?, es conservar la correcta percepción de la realidad. Sucede que cuando este aparato se debilita en una condición que él denominó psicastenia, lo que sucede es entonces que las resistencias no logran detener el avance de los contenidos traumáticos inconscientes o subconscientes y es así como aparecen entonces los síntomas neuróticos. Ahora, eh, la obra de Freud, ustedes saben, es absolutamente inconmensurable y por lo tanto sería imposible resumir aquí todos sus aportes, pero sí podemos decir que muchos de los fenómenos mentales, ¿no es cierto?, fueron comprendidos a partir del reconocimiento del papel que jugaban los conflictos intrapsíquicos en el origen de la sintomatología. Este brevísimo resumen de los aportes, ¿no es cierto?, de la teoría psicoanalítica permite entonces decir que la tesis, la teoría freudiana marcó, ¿no es cierto?, el inicio de la psiquiatría psicodinámica. Como ustedes ven, entonces, se produce, se genera hacia finales del siglo XIX otra controversia, otro debate, otra dialéctica, en que por un lado tenemos a la psiquiatría clínica, ejercida fundamentalmente por quienes en ese tiempo eran reconocidos como alienistas, en manicomios y asilos, al alero del modelo médico, ¿no es cierto?, basada en una observación más bien médica de la evolución de estos grandes cuadros psicóticos, en la esperanza de encontrar en algún futuro, ¿no es cierto?, la anatomía patológica confirmatoria, y por otro lado, la psiquiatría psicodinámica o psicoanalítica ejercida por médicos que no eran alienistas, más bien en hospitales generales o en sus consultas privadas, y basada en la observación no de las grandes psicosis, sino que de las neurosis, influenciadas entonces por este modelo psicoanalítico del aparato mental. Como intento de superación, como intento de síntesis entre estas dos perspectivas, surge lo que se puede denominar el movimiento psicopatológico a finales del siglo XIX, ¿no? Y tenemos entonces a dos grandes e importantísimos autores, por un lado a Eugen Bleuler y por otro lado a Karl Jaspers, que son los que intentan, ¿no es cierto?, superar esta controversia entre psiquiatría clínica y psiquiatría psicodinámica. Es así como Bleuler, discípulo de Charcot por un lado, y también recibiendo fuertes influencias de Freud y de Janet por el otro, es el primero que aplica algunas ideas psicoanalíticas al estudio de las grandes psicosis, ¿no?, especialmente de la demencia precoz, cuestión absolutamente revolucionaria para la época. El gran aporte entonces de Bleuler fue sustituir, reemplazar esta mirada evolutiva longitudinal de Kraepelin por una más bien psicopatológica, es decir, centrada en la descripción de los mecanismos psíquicos subyacentes a la sintomatología, algo así como una fisiopatología de los cuadros clínicos, ¿no? De tal manera que, instalado Bleuler en una descripción más bien
transversal y no longitudinal, postula que es el mecanismo de la disociación de las funciones psíquicas el que está a la base de toda la sintomatología de la demencia precoz. Y por eso que promovió el cambio de denominación hacia esquizofrenia. Bloiler, por supuesto, tiene muchos más aportes, pero este es uno fundamental para la controversia entre la psiquiatría clínica y la psiquiatría psicodinámica. Por su lado, Karl Jaspers, quien llega a la psiquiatría desde el derecho y luego sigue hacia la filosofía, a los 30 años publica La psicopatología general, que es una obra en la que él define cuáles debieran ser los fundamentos de esta nueva ciencia psicopatológica, cuáles son los objetos legítimos de estudio, pero sobre todo cuáles son los métodos apropiados para cada uno de esos objetos de estudio. Es así como, haciendo obviamente un brevísimo resumen del índice de la psicopatología general, Jaspers propone el estudio de los fenómenos subjetivos de la vida psíquica, también el estudio de las producciones objetivas y de los rendimientos, el estudio de las relaciones comprensibles y finalmente el estudio de las relaciones causales. Con esto en mente, Jaspers incluye una oposición, una controversia, dijéramoslo así, de dos conceptos y de dos metodologías distintas. Por un lado, ¿no es cierto?, la comprensibilidad y por el otro lado, la explicabilidad o causalidad. Con comprensibilidad, Jasper se refería a la posibilidad de captar de manera empática cómo un fenómeno psíquico surge desde otro fenómeno psíquico. Y la causalidad o explicabilidad consiste en que a través de teorías que surgen de la observación empírica repetida, aparece entonces una posible explicación más bien mecanicista para la irrupción de ciertos hechos mentales. La comprensibilidad es muy propia de las ciencias del espíritu, la explicabilidad es muy propia de las ciencias naturales, como ustedes bien saben. Entonces, a partir de esta oposición de conceptos, Jaspers propuso la división de todos los trastornos mentales en dos grandes categorías. Por un lado, los desarrollos, es decir, aquellos trastornos mentales que pueden ser comprensibles psicológicamente, y por otro lado, los procesos, aquellos que son incomprensibles psicológicamente, pero que podrían llegar a ser explicables de manera causal. Es así como con estas dos categorías contrapuestas, ¿no es cierto?, la de desarrollo por un lado y la de proceso por otro, surgieron importantes avances en la delimitación de, por un lado, los estados neuróticos y los trastornos de la personalidad, comprendidos como desarrollos, y por otro lado, los trastornos orgánicos y exógenos, entendidos como explicables. La psicopatología general de Jaspers entonces le otorga por primera vez un fundamento serio, sólido, sistemático y científico a la psiquiatría, intentando superar esa contradicción que habíamos visto antes entre las escuelas clínicas por un lado y la psicodinámica por el otro, ¿no es cierto? Porque lo que hace es reconocer que los objetos de estudio de cada una de esas dos perspectivas son legítimos. Si el asunto está más bien en que a cada objeto de estudio tiene que corresponderle un adecuado método de investigación. Esta escuela de Jaspers, de la psicopatología general, por supuesto, impregnó fuertemente a muchos autores posteriores, entre los cuales cabe señalar a Kurt Schneider, quien desarrolla también la psicopatología de manera muy notable, interesándose fundamentalmente por las formas en que se manifiestan las vivencias más que en sus contenidos. Es así como, siguiendo a Jaspers, Schneider opone lo psicológico a lo somático, de tal manera que su clasificación de los trastornos mentales es muy simple. Por un lado, considera la existencia de las anormalidades psíquicas, las que entienden como simples desviaciones estadísticas de la norma, y por otro lado las enfermedades mentales propiamente tales, a las que siempre postuló una causa somática. Aparece, sin embargo, una nueva controversia dentro del movimiento psicopatológico, porque a esta psicopatología schneideriana, que es heredera de Jaspers, se opone la psicopatología de Ernst Kretschmer, para quien no existían, a su juicio, diferencias cualitativas entre las categorías nosológicas planteadas por Schneider, ¿no?, tal como veíamos anteriormente. Para Kretschmer, las personalidades normales, las anormales o psicopáticas, como se denominaban en aquellos tiempos, y las psicosis relacionadas, solo se distinguen por una diferencia o cuestión de grado, es decir, por diferencias cuantitativas, pero dentro de un mismo continuo, dentro de una misma dimensión. Y es así como entonces postula, por un lado, que hay una continuidad entre las personalidades esquizoides y finalmente la esquizofrenia,
por una parte, así como también una continuidad, una gradiente entre las personalidades cicloides y las psicosis maníaco-depresivas por el otro. Otro gran aporte tremendamente relevante de Kretschmer fue la descripción de lo que denominó el delirio sensitivo de referencia, siendo la primera vez que se postulaba de manera seria y sistemática lo que podríamos denominar la psicogénesis de una gran psicosis. Es decir, aplicar el método comprensivo, la comprensibilidad jaspersiana, al estudio de la psicosis, donde Jaspers entonces veía solo la posibilidad de una explicación y no de una comprensión. Kretschmer intenta, ¿no es cierto?, este camino. Y así como él propone que este delirio paranoide tan particular solo surgiría cuando en una particular estructura de personalidad se vivencia, se experimenta una situación muy específica a su vez. Y por lo tanto, Kretschmer postula que la aparición de la psicosis está íntimamente y comprensiblemente relacionada con una personalidad premórbida y con una situación desencadenante que denomina vivencia clave. Como ustedes pueden ver entonces, las concepciones de Kretschmer están bastante más lejos de los postulados de Kraepelin, que era el modelo médico fundamentalmente, y relativamente lejos también de la psicopatología de Jaspers y de Schneider, ¿no es cierto?, que hacía esta tajante distinción entre lo psicológico y lo somático, entre el desarrollo comprensible y los procesos explicables, acercándose bastante más a postulados psicodinámicos que había recogido Bloiler para el estudio de las grandes psicosis. Aquí tenemos entonces a estos cuatro autores protagonistas de una nueva controversia en el desarrollo de la psiquiatría. Más o menos en esta misma época, es decir, primer tercio del siglo XX, empiezan a aparecer unos desarrollos novedosos de lo que hoy día denominaríamos la psiquiatría fenomenológica y que significaron traer a la psiquiatría, ¿no es cierto?, el aporte de dos corrientes filosóficas, una la fenomenología de Husserl, la otra el análisis existencial de Heidegger. Uno de los primeros exponentes de esta corriente psicopatológica fenomenológica fue Ludwig Binswanger, a quien, entre otros muchos aportes, ¿no es cierto?, le debemos el concepto de la idiofugalidad, pero no entendida esta solo como una restrictiva alteración del curso formal del pensamiento del maníaco, sino que más bien como un despliegue entero de la existencia del maníaco, es decir, como una forma maníaca de ser en el mundo. Otro exponente muy interesante de esta incipiente psicopatología fenomenológica fue Eugene Minkowski, de quien heredamos, ¿no es cierto?, el concepto de la pérdida del contacto vital con la realidad y las descripciones sobre el autismo rico y el autismo pobre, que a su juicio serían entonces las perturbaciones fundamentales de la esquizofrenia y de la psicopatología de los esquizoides. Otro interesantísimo aporte es el que hace Klaus Conrad al final de la Segunda Guerra Mundial, también desde una perspectiva fenomenológica, pero también inspirado gestálticamente, pues nos ofrece una descripción muy fina y muy detallada del curso evolutivo del primer brote esquizofrénico. Otro representante ya de mediados y de la segunda mitad del siglo XX fue Hubertus Tellenbach, ¿no es cierto?, quien ha pasado a la historia por sus brillantes descripciones sobre la depresión melancólica, eh, planteando que, al igual que lo hacía Kretschmer con el delirio sensitivo de referencia, habría una íntima asociación entre una particular personalidad premórbida, a la que Tellenbach denomina tipus melancolicus, y algunas situaciones depresógenas particulares en el desencadenamiento de la depresión melancólica. Un discípulo de Tellenbach, el doctor Otto Dörr, fue el primero en describir a la bulimia como una entidad independiente a partir del análisis fenomenológico de esta muy particular perversión oral que incluye entonces hiperfagia y vómito. Este mismo autor profundizó también en la descripción fenomenológica de la depresión melancólica, planteando el concepto de la crematización o cadaverización del melancólico, pero también extendió la aplicación de este fructífero método fenomenológico a otros ámbitos como el estudio de la agresividad, la tortura y la vejez. Al sur de nuestro país, por acá por Valdivia, ¿no es cierto?, hay otro autor que también hace enormes aportes desde la perspectiva humanista antropológica, me refiero al profesor Fernando Yarzún, a quien le debemos importantísimos aportes en la formación, fundamentalmente de médicos y de psiquiatras.
Oyarzún nos ofreció, ¿no es cierto?, a lo largo de su extensa obra, diversas reflexiones sobre la convivencia humana, la relación médico-paciente y los procesos que él denominaba de personalización y de despersonalización, así como el gran desafío docente, llamémoslo así, y formativo, de lograr una equilibrada integración entre los aspectos más bien biomédicos, por un lado, con los aspectos antropológicos y culturales, por otro, tanto en la práctica clínica como en la experiencia docente. Ahí tenemos entonces al profesor Oyarzún, con el cual cerramos entonces esta breve revisión de la historia de la psiquiatría, fundamentalmente en los últimos 200 años, eh, para intentar mostrar, ¿no es cierto?, esquemáticamente cómo el desarrollo de nuestra disciplina ha sido estimulado por enriquecedoras controversias, ¿no es cierto?, y por estimulantes debates dialécticos, como se aprecia aquí en este gráfico, entre distintas corrientes, distintas escuelas, distintos puntos de vista. Al día de hoy podríamos decir que en virtud de estas controversias, de estos debates que han entonces enriquecido y alimentado el desarrollo de nuestra disciplina, podemos distinguir aún las siguientes perspectivas o escuelas, ¿no? Por un lado, la sindromática, ¿no?, dedicada fundamentalmente a la descripción entonces clínica de cuadros de estado, es decir, cuadros clínicos en un corte transversal, sin pronunciarse aún por su etiología, por su causa, ¿no?, en la escuela iniciada entonces por Pinel, pero vigente hasta el día de hoy, ¿no? Por otro lado, la escuela anatomopatológica, ¿no?, que es aquella que busca correlacionar las manifestaciones clínicas con hallazgos cerebrales de lesiones neurohistopatológicas. A la psiquiatría clínica también, ¿no es cierto?, la podemos reconocer como aquella que busca la descripción más bien evolutiva, la descripción del cuadro longitudinal de las manifestaciones psiquiátricas, poniendo particular acento en las formas de comienzo, ¿no?, en la evolución y en las formas de término de los cuadros clínicos, en la presunción de que a idénticas evoluciones debería subyacerle una idéntica etiología y por lo tanto una entidad nosológica específica. También podemos reconocer la vigencia de la psiquiatría psicodinámica, ¿no es cierto?, dedicada al estudio y descripción de mecanismos inconscientes, presumiblemente subyacentes a la génesis, ¿no es cierto?, de los cuadros clínicos. También podemos reconocer la vigencia de la psiquiatría psicopatológica, ¿no es cierto?, cuyo interés clínico está puesto en los distintos objetos de estudio y en las apropiadas metodologías para esa correcta descripción. Y por último, eh, podemos identificar, ¿no es cierto?, la vigencia de la psiquiatría fenomenológica, que se dedica al estudio más bien descriptivo, fenomenológico, de aquellas esencias que ha intuido detrás de los fenómenos psíquicos sin pronunciarse por ninguna causalidad etiológica. Bien, pues espero que en este brevísimo, apretado y sucinto resumen de la historia de la psiquiatría de los 200 últimos años, hayamos podido mostrar cómo este desarrollo ha estado estimulado y alimentado fundamentalmente por la polémica, por la controversia, por el debate dialéctico, al que no hay que temer y al que invito a todos a participar y a aportar. Muy agradecido por su atención. Muchas gracias. Hasta pronto.